tenemos la primera nota del día de hoy. Sí, Agustín. sí, porque tenemos varios temas. Estoy repasando la agenda de hoy, la rutina de hoy, y vamos a hablar efectivamente de una cantidad interesante de temas, pero hay uno que sobresale y que está relacionado con estos hechos que se han ido registrando en los últimos días, que han tenido como protagonistas a perros de las razas grandes y que han atacado a personas. Está con nosotros Denise Stilger, que es concejal del PRO aquí en Neuquén. Denise, ¿cómo estás? Agustín, Rocío, buen día. Bueno, Bien. soy la primera que rompe el hielo del día. Saludos. Sí, Exactamente. Lo del hielo tiene que ver con con la temperatura de hoy. ¿Se disfruta o se padece el frío, Denise? No, yo creo que por lo menos en esta época se disfruta. Ya cuando empieza a menos cero, ahí ya se empieza a padecer. Ahora está lindo. Está bien. Uno también disfruta de las bajas temperaturas, porque te podés abrigar. Con el calor llegaste hasta el cuero y ahí nomás, si no te metes al agua, estás perdido. Pero vamos a lo nuestro, Denise. Perros, ataques de perros, la actitud poco responsable de aquellos vecinos que permiten que sus animales ganen el espacio público sin las medidas precautorias pertinentes, como correa, como bozal. ¿Qué se hace desde el municipio con este tema? Mira, nosotros presentamos a partir del hecho lamentable que pudimos, digamos, conocer a través de los medios, de la chica que fue atacada en el Paseo de la Costa por un perro que iba sin correa, sin bozal, sin collar, directamente nada. Presentamos una comunicación porque tenemos una ordenanza justamente que regula la tenencia responsable de los animales y sobre todo la responsabilidad de los dueños con respecto al paseo y a la tenencia, digamos, de sus mascotas en los espacios públicos, que es la 11.036. Nosotros pedimos una comunicación que va a ingresar en la sesión del jueves que viene y ahí se va a empezar a tratar en la comisión, a ver qué medidas de prevención está tomando el Ejecutivo con respecto a esta situación, que la vimos en el caso de la ciudad de Neuquén, en el Paseo de la Costa. Días después vimos una situación similar en la ciudad de Centenario, donde incluso esto trajo aparejado desbaratar un criadero clandestino de pitbull en la ciudad, donde había, digamos, perros hacinados en condiciones totalmente inhumanas. Y también vimos la situación del caso de la multa que se le dio de manera judicial a la dueña de un dogo que le mordió la cara a una nena, de una multa irrisoria de 10.000 pesos. Y nos enteramos de que el perro seguía hoy igual con la dueña, ¿no? Entonces, esta catarata de noticias, de hechos lamentables, no tapan de que hay situaciones de manera cotidiana y diaria y cada vez más en los espacios públicos de personas que no se hacen responsables de sus mascotas. Vemos mucho en el Paseo de la Costa, de hecho me han llegado miles de mensajes de personas que dicen, sí, yo dejé de salir a correr al Paseo de la Costa porque mucha gente va en bicicleta con el perro corriendo al lado, personas que van con el perro sin correr y dicen, no pasa nada, no hace nada, es bueno. Y no tiene nada que ver, o sea, si bien sí, el perro puede ser potencialmente peligroso por su tamaño, por su contextura, por su raza, muchas veces hay perros que parecen que no son potencialmente peligrosos y se muerden igual y que ese perro no está con correa, no está como debería estar y el dueño no está siendo responsable. Más allá de que tiene que ser una cuestión cultural y una cuestión educativa de que el vecino tiene que ser responsable con sus mascotas, acá también hay un rol importante del Estado que es justamente controlar el cumplimiento de una ordenanza que regula, ¿no?, ese cuidado de animales y sancionar para el caso del dueño que no está siendo responsable. Me parece que también muchas veces nosotros somos hijos del rigor de que probablemente quizás alguna persona, si es sancionada porque no lleva a su perro con correa, seguramente la próxima vez va a llevarlo con correa. Denise, se pueden evitar estas situaciones. Sí, ¿y el proyecto qué es lo que plantea? Nosotros planteamos sanciones, ¿cómo? Si hay un control con respecto a la ordenanza, y si hoy tenemos agentes municipales que están yendo a los espacios públicos para controlar estas situaciones que vemos de manera diaria y realmente no vemos, por lo menos yo soy una vecina que vive cerca del balneario y camino mucho por el Paseo de la Costa y jamás vi un agente municipal controlando esta situación.
ni hablar en el resto de los espacios de la ciudad, pero puntualmente este, que es un espacio donde se da mucho el paseo recreativo los fines de semana, es infernal la cantidad de perros que van, por ejemplo, sin correa, por supuesto ni sin bozal, los mínimos son los casos que los llevan con bozal. Primero, si hay un control de la ordenanza, cuál es el personal destinado a este control y si se están sancionando los dueños que no están siendo responsables. Me parece que hay que cambiar un poco la actitud con respecto a estas situaciones, porque después llegan estas situaciones lamentables y que todo el mundo dice, uy, sí, la verdad, a mí me pasó a un vecino, pero si no hay una etapa de prevención por parte del municipio, van a seguir pasando estas situaciones. La ordenanza establece ese control en los espacios públicos, pero estamos hablando siempre cuando hay personas que salen a caminar, a pasear, a andar en bicicleta, lo que fuese, en compañía de una mascota, de un perro que en determinadas circunstancias se puede tornar agresivo, y una forma de prevenir esto es que existan esas medidas como la correa y el bozal. Sí, la ordenanza es muy amplia. Sí, contempla también las situaciones en las que los perros ganan la calle sin el consentimiento, digamos, sin que haya sido una acción de su propietario, de su dueño. Digo, un perro que se escapa cuando abrís el portón para sacar el auto. Está dentro de la ordenanza, es una ordenanza que abarca prácticamente todas las situaciones que se pueden dar con una mascota, ¿no? Para el caso de un perro que tiene dueño. Después tenemos la situación distinta al perro que no es de nadie, y que también ahí el Ejecutivo tiene que tomar otro tipo de medidas. Ahí empiezan las campañas de castración, las campañas de adopción, es otro el control, pero con respecto a los perros puntualmente que tienen dueños, abarca todas las situaciones. Uno de los casos es para el caso del paseo de ese perro, y sobre todo en los espacios públicos, pero ni hablar también el caso de, por ejemplo, el vecino que le abre la puerta y larga al perro a hacer sus necesidades a la vía pública, y los casos estos que rondan los perros en el barrio, che, ¿de quién es? Es de fulanito que lo deja salir todos los días. Ahí también hay una responsabilidad del dueño. Y me parece que también pasa mucho esto de que no hay por parte de los dueños de las mascotas un control, porque justamente nadie le hace cumplir la ordenanza que hoy ya existe. Nosotros queremos, primero, en principio, una comunicación de ver si tenemos una normativa. No es necesario crear nuevas normativas porque ya la tenemos, es una normativa que se trabajó mucho, y yo destaco el trabajo de Andrea Ferracioli y de todo el equipo del sector de hoy conocido como Ciudades Saludables, que hay un trabajo, digamos, muy intenso con respecto a los animales. Bueno, ¿qué pasa con el control y con la sanción al dueño que no es responsable con esos animales? En ese punto me parece que hay que ajustar, porque la realidad es que las situaciones que pueden pasar con un animal son muy graves. No se le toma, digamos, la importancia que se le debe tomar, y ha habido en estos últimos años una moda quizás con ciertas razas de animales que son potencialmente peligrosos. No quiere decir que todos lo sean, pero la realidad es que seguramente hace unos años no era la misma moda, por ejemplo, de los pitbull que es hoy. Y pasa mucho con esto de las modas, de que hay personas que tienen estos perros porque quizás de cachorritos son hermosos, son divinos, pero después cuando el perro ya exige un cuidado de ese dueño mucho más importante, como por ejemplo sacarlo a pasear todos los días, como por ejemplo generarle ese desgaste que la mascota requiere, a veces no tenemos dueños que sean lo suficientemente responsables, los largan, los sueltan, y bueno, pasan estos hechos que lamentamos después. Concejal, buen día. Rocío Suárez le habla. Rocío, buen día. Esta es una medida de prevención, entonces se entiende entonces que hay que al perro habría que sacarlo con correa y con bozal. ¿Esto abarcaría a todas las razas y tamaños de perros? Totalmente. Desarrollando. Yo doy el ejemplo de vos tenés un caniche y sabés que tu caniche muerde, un caniche también debería salir con un bozal. Bien. Más allá de que seguramente la mordedura de un caniche no es la misma que la mordedura de un lobo, pero si vos sabés que tu perro tiene una actitud mordedora, tenés que tomar los recaudos necesarios. Y esto de, por ejemplo, se da mucho de
los perros grandes tienen que salir con correa, bueno, pero mi perro es chiquito, entonces lo saco a caminar sin correa. No, la responsabilidad de sacarlo a pasear con correa, incluso la normativa habla hasta de collar de ahorque, que no sé puntualmente, digamos, cuáles son los casos que debería tener este tipo de collar un animal. Lo desconozco, pero bueno, la normativa habla de eso, habla de la correa, habla del bozal, y cada uno es dueño tiene que ser responsable y saber cuál es la actitud de su perro. Bueno, yo tengo un perro tranquilo, quizás no necesito llevarlo con bozal, pero sí obviamente con correas, porque probablemente puede pasar alguna situación que se cruce con otro perro que no lo sé si es tranquilo o no lo es. Entonces, me parece que la prevención tiene que venir de todas las partes. Tengas un chihuahua, un salchicha, un caniche, un cuquito, o tengas un ovejero alemán. O sea, todos deberían cumplir con la normativa. Bien. La ordenanza ya establece sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? ¿Multas económicas? Exactamente, sí, y hasta ahora por lo menos no conozco casos. Los montos no los tengo porque son por módulos. Uno de los objetivos de esta comunicación es justamente analizar, primero si se está haciendo un control, ¿no? Vamos desde lo mínimo. Se está haciendo un control sobre la ordenanza en los espacios públicos. Vemos que hay cada vez más personas que tienen mascotas. ¿Hay un control con respecto a eso? Segundo, porque quizás puede que haya un control y haya que optimizarlo. Eso no estoy diciendo de que no lo haya. Primero analizar y que nos informe el Ejecutivo qué tipo de control o qué tipo de medidas de prevención se están haciendo. ¿Y qué se imagina? Una patrulla de inspectores municipales para controlar que los perros tengan bozal y correa? Y en principio sí, hay campañas, por ejemplo, de información. En su momento, en un principio, se hacían campañas, incluso de información, hasta, por ejemplo, de la recolección de los desechos, de las cacas de los animales. ¿Por qué no? Pregunto, digo, porque horarios, yo me imagino inspectores, los inspectores de bromatología, los inspectores de comercio y los inspectores de tránsito. Pero no me imaginaba un inspector. El sector de Ciudad Saludable tiene sus propios inspectores. Okay. Y en ese caso, por ejemplo, bueno, primero campañas de prevención, obviamente de informativas, de ponerle una correa a tu perro porque puede pasar de que te sancione. Y segundo, me parece que también esto de la sanción es importante. Uno de los puntos a analizar en la ordenanza es si realmente la sanción afecta o no, porque muchas veces pasa de que la sanción es tan irrisoria que en definitiva la persona incumple la normativa porque la sanción no le genera ningún tipo de molestia. Sí. Por ejemplo, el caso de la persona, de la señora que le pusieron la multa de 10.000 pesos. La sanción judicial es totalmente irrisoria. Seguramente la atención médica de que se le tuvo que dar a la nena por las heridas de esa mascota superaron ampliamente la multa que tiene que pagar esa nena. Pero además, el control municipal posterior a esto, ese animal tiene hoy contacto con esa dueña, porque hoy esa dueña es una dueña irresponsable de ese perro. Sigue teniendo a ese perro. Seguro un registro, incluso la ordenanza habla de un registro de cuidadores irresponsables de animales. Esos cuidadores irresponsables, cuando tienen este tipo de sanciones, por ejemplo, no tienen descuento en los tributos municipales. ¿Cómo está ese registro? ¿Tenemos un control de ese registro? ¿Hay personas que se registran realmente para digamos, ese tipo de sanciones o no? Bueno, lo que hoy estamos haciendo con este pedido de informe es justamente eso. Poner foco en una situación que se da de manera cotidiana, que puede generar situaciones de alta peligrosidad y que quizás no se está teniendo en consideración. Denise, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. Denise Stilger es concejal del PRO aquí en Neuquén. Tras el ataque de un perro sin bozal, bueno, han planteado nuevamente en el Consejo Deliberante reforzar los controles para toda la población canina. Sí. Y particularmente observando que vos tenés animales que suelen ser de mayor riesgo que otros. Pueden morder todos, todas las razas. Lo que pasa es, claro, una cosa es que te muerda un salchicha, que te va a lastimar, sí, a la altura del tobillo, y otra cosa es que te muerda una raza grande, que a lo mejor si sale de control de su propietario, de su dueño, y el daño que te puede hacer, la lesión que te puede provocar, es muchísimo mayor. Sí. ¿No? Pero acá el animal es el dueño o dueña. Claro, el que pone límites en realidad. Claro, el animal, digo, el que está en falta, sí, claro, es el vecino que no toma los recaudos suficientes como para evitar este tipo de circunstancias. Nadie quiere
que tu perro salga a morder, digamos, a otras personas, sobre todo cuando estás en un espacio público. Sí, sí, sí. Y mucho menos los trastornos que vienen después y el cargo de conciencia que viene por permitir o facilitar que una circunstancia de esas características se produzca. Pero la verdad es que vos necesitas, de alguna manera, poner algún tipo de coto o normas que se puedan cumplir. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque el animal es eso, es un animal. Sí, es parte de la convivencia del espacio público, ¿no? Y el espacio público es compartido. Claro, Es exactamente. compartido.